Mi esposo me mostró un video que demostraba que lo había engañado en mi cumpleaños. Dijiste que no era lo suficientemente impresionante. ¿Qué te parece esto de poco impresionante? Las palabras me golpearon como una bofetada a las 2 de la madrugada, pronunciadas con esa crueldad casual que solo viene después de demasiado vino albariño y años de rencor enterrado. Javi, seamos honestos, dijo Elena, haciendo girar su tercera copa mientras se apoyaba en nuestra encimera de granito gallego. Mis amigas piensan que no eres lo suficientemente impresionante para mí. Quizás debería apuntar más alto. Levanté la vista de mi portátil donde había estado revisando reclamaciones de seguros. La luz azul proyectaba sombras en nuestra cocina impecable. 20 años como investigador de fraudes me habían enseñado a leer a las personas, a detectar las mentiras en sus historias cuidadosamente construidas. Pero escucharlo de mi propia esposa de 8 años todavía me tomó desprevenido. ¿De verdad?, dije, manteniendo mi voz controlada. El sarcasmo estaba ahí, justo debajo de la superficie, esperando. Sofía lo dijo esta noche en la cena. Preguntó qué haces realmente todo el día, y cuando intenté explicarle el trabajo de seguros, simplemente se rió. Los dedos perfectamente arreglados de Elena tamborileaban contra la encimera. Rico gana 6 cifras en promoción inmobiliaria. Conduce un Audi A6 en lleva a Sofía a La Rioja cada verano. Ricardo Vegan, por supuesto, lo había conocido 2 veces en las reuniones sociales de Elena, en todo apariencia y nada de sustancia. El tipo de hombre que usaba su Rolex como una herramienta y mencionaba su último negocio dentro de los 5 minutos de conocerte. ¿Y qué le dijiste a Sofía?, pregunté, cerrando lentamente el portátil. Le dije que eras confiable. La forma en que lo dijo hizo que sonara como una enfermedad. Me levanté y caminé hacia la ventana con vista a nuestro patio trasero. El taller que había construido con mis propias manos estaba en la esquina, donde restauraba muebles antiguos en mi tiempo libre. Aparentemente, eso tampoco era lo suficientemente impresionante. ¿Alguna vez te han hecho sentir así? Como si no fuera suficiente. Bueno, entonces, dije, volviéndome para mirarla. Apunta más alto. Elena parpadeó, claramente esperando una discusión o súplicas. ¿Qué se supone que significa eso? Significa exactamente lo que dije. Si no soy lo suficientemente impresionante, si ser confiable ya no es suficiente, entonces tal vez deberías encontrar a alguien que lo sea. Se rió, pero sonó forzado. No sis drama chico, Javi, solo digo que podríamos mejorar. Tu regalo de cumpleaños para mí es una cena en la Tagliatella. Rico llevó a Sofía a ese nuevo asador en Santiago y gastó 250 euros. Mi regalo para ti, dije tranquilamente. Iba a ser un fin de semana sorpresa en Barcelona. Hotel con vista al puerto. Entradas para esa obra de teatro que mencionaste. Cena en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Hice una pausa, observando cómo cambiaba su rostro. Pero tienes razón, eso no es lo suficientemente impresionante. Pasé junto a ella hacia las escaleras. Luego me detuve. Por cierto, tu fiesta de cumpleaños de la próxima semana, la que has estado planeando durante meses en el club náutico. Cancelé la reserva esta tarde junto con el viaje de fin de semana. Me pareció lo más confiable dadas las circunstancias. La copa de vino se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo de baldosas gallegas. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Lo cancelé. También transferí nuestros ahorros conjuntos a mi cuenta personal. Resulta que ser investigador de seguros te enseña mucho sobre protección de activos. Sonreí, pero no había calidez en ello. Duerme bien, cariño. Sueña con apuntar más alto. La Digiale, de pie entre el vidrio roto y las manchas de vino, con la boca abierta por el Shokan esa noche en mi taller. Instalé 3 cámaras ocultas con grabación de audio por si las cosas se ponían interesantes. Siempre lo hacen. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te irías o te quedarías para ver cómo se desarrolla? La llamada llegó a las 4:17 de la madrugada, 3 días después del pequeño discurso de Elena sobre apuntar más alto. Había estado durmiendo en la habitación de invitados desde nuestra conversación en la cocina, y el timbre agudo del teléfono cortó la oscuridad como un cuchillo. Javi. La voz de Sofía estaba frenética, empapada de alcohol y pánico. Algo pasó en la fiesta de Elena, ¿necesitas venir? Me senté instantáneamente alerta. Che fiesta. La fiesta de cumpleaños en mi casa. La hicimos de todas formas, incluso después de que cancelaste lo del club. Pero, Javi, algo está muy mal. Muy mal. Ana, a través del teléfono podía escuchar llanto, múltiples voces hablando una sobre otra. El caos del pánico, luego la voz de Elena, distante pero audible. ¿Dónde está todo nuestro dinero? Las cuentas están vacías. Casi me reí, casi impone a Elena al teléfono, DJ Javi. La voz de Elena estaba espesa de lágrimas y vino. Alguien nos robó. Todo nuestro dinero desapareció de la cuenta conjunta, y ahora la factura del restaurante es de 3.500 euros, y mi tarjeta fue rechazada. Déjame detenerte ahí mismo, dije, saliendo de la cama y caminando hacia la ventana. El amanecer todavía estaba a horas de distancia,
pero podía ver luces encendidas en casas de todo el vecindario. Las noticias viajan rápido en pueblos pequeños. Moví ese dinero a mi cuenta personal hace 3 días. Justo después de que me dijeras que no era lo suficientemente impresionante. Silas. Luego, no puedes hacer eso. Es nuestro dinero. En realidad, sí puedo. Lo curioso de las cuentas conjuntas es que cualquiera de las partes puede mover los fondos. Es completamente legal. Lo aprendí investigando casos de fraude de seguros. Jaja. Jaja, por favor. Hay 30 personas aquí. La cuenta es enorme. Estoy avergonzada. ¿Estás avergonzada? No pude evitar el sarcasmo en mi voz. Ahora imagina cómo me sentí cuando mi esposa me dijo que sus amigas piensan que no soy lo suficientemente bueno para ella. No quise decir, lo dijiste en serio, Catapult. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a descubrir cómo pagar esa cuenta tú sola. Tal vez pídele ayuda a Ricon. Escuché que gana 6 cifras. Colgué y apagué el teléfono. Luego empaqué una maleta, la cargué en mi camioneta y me dirigí a la casa de mi hermana Carmen al otro lado del pueblo. ¿Crees que se lo merecía? Espera a ver lo que viene después. En la carretera a casa de Carmen, serpenteaba por la parte antigua del pueblo, pasando el molino que había cerrado hace 10 años y el bar que permanecía abierto toda la noche para camioneros. Estaba pensando en café, en llamar al trabajo para decir que estaba enfermo, en lo bien que se sentía finalmente dejar de ser el confiable. Nunca vi venir el otro coche. El impacto golpeó la puerta del conductor como un mazo, haciendo girar mi camioneta fuera de la carretera y hacia la zanja, junto al arroyo de Miño en el mundo. Se puso de lado. Luego al revés. Luego negro. Desperté 3 días después en el Hospital Clínico de Santiago, incapaz de mover nada por debajo del pecho y apenas capaz de hablar. La primera cara que vi fue la de Elena, manchada con lágrimas que parecían casi genuinas. Dios mío, Javi. ¿Estás despierto?, susurró apretando mi mano. No podía sentir su toque. Los médicos no estaban seguros. Hubo tanto daño. El doctor Martínez apareció a su lado, un hombre de aspecto cansado en sus 50, con ojos amables y malas noticias escritas en su rostro. Señor Mendoza, ha sufrido un trauma espinal severo. Hemos logrado estabilizarlo, pero la parálisis parece ser permanente. Lo siento. Permanente. La palabra resonó en mi cabeza mientras intentaba procesar lo que eso significaba. No, M. Stoller. No más restauración de muebles. No más alejarse de conversaciones con mi esposa. La policía quiere hablar con usted cuando esté listo, continuó el doctor Martínez. El otro conductor huyó de la escena. Atropello y fuga. Pero ahora mismo necesita concentrarse en sanar. Elena apretó mi mano nuevamente, y esta vez capté algo en su expresión. Olivia, no. Eso no podía ser correcto. No te preocupes, cariño, dijo lo suficientemente alto como para que el médico la escuchara. Voy a cuidarte también. Lo que necesites. El doctor Martínez sonrió y nos dejó solos. En el momento en que la puerta se cerró, la expresión de Elena cambió completamente. Se inclinó cerca de mi oído, bajando la voz a un susurro. Esto es perfecto, en realidad. Ahora no puedes dejarme y yo puedo hacer lo que quiera. Rico dice que los maridos paralizados son los mejores maridos. No pueden quejarse ni causar problemas. Se enderezó alisándose el cabello y sonrió esa sonrisa perfecta que usaba para sus amigas. Voy a llamar a todos y decirles lo valiente que está siendo. Intenta no babear mientras no estoy. Mientras se alejaba, sus tacones repiqueteando contra el piso del hospital, me di cuenta de 2 cosas. Primero, mi accidente probablemente no fue un accidente en absoluto. Segundo, ser subestimado acababa de convertirse en mi herramienta más poderosa. ¿Puedes imaginar escuchar eso de tu propia esposa? Treja. No podía mover mis piernas, pero mi mente funcionaba perfectamente. Y 20 años de investigar fraudes de seguros me habían enseñado que la verdad siempre sale a la luz eventualmente. Generalmente cuando la gente menos lo espera. En las siguientes 2 semanas me enseñaron más sobre mi esposa que 8 años de matrimonio, cuando los médicos y enfermeras estaban cerca. Elena era la imagen del cuidado devoto, auecando au mojada austrayendo flores. Hablando sobre cómo superaríamos esto juntos, aun cuando estábamos solos. Era algo completamente diferente. Ups, dijo el martes por la mañana, derribando mi vaso de agua para que el contenido se derramara sobre mi pecho. ¡Qué torpe soy! Conseguiré que una enfermera te cambie la bata en unas horas. El agua estaba helada y no podía moverme para alejarme de ella. Intenté hablar, pero mi voz todavía era débil, apenas por encima de un susurro. ¿Dijiste algo? Elena se inclinó más cerca, fingiendo escuchar. No, debe haber sido el viento. Pon a Elena al teléfono, dije. Javián, la voz de Elena estaba espesa de lágrimas y vino. Alguien nos robó. Todo nuestro dinero desapareció de la cuenta conjunta y ahora la factura del restaurante es de 3.500 euros y mi tarjeta fue rechazada. Déjame detenerte ahí mismo.
dije saliendo de la cama y caminando hacia la ventana. El amanecer todavía estaba a horas de distancia, pero podía ver luces encendidas en casas de todo el vecindario. Las noticias viajan rápido en pueblos pequeños. Moví ese dinero a mi cuenta personal hace 3 días. Richard. Justo después de que me dijeras que no era lo suficientemente impresionante. Sí, luego, no puedes hacer eso. Es nuestro dinero. En realidad, sí puedo. Lo curioso de las cuentas conjuntas es que cualquiera de las partes puede mover los fondos. Es completamente legal. Lo aprendí investigando casos de fraude de seguros. Javi, por favor, hay 30 personas aquí. La cuenta es enorme. Estoy avergonzada, estás avergonzada. No pude evitar el sarcasmo en mi voz. Ahora imagina cómo me sentí cuando mi esposa me dijo que sus amigas piensan que no soy lo suficientemente bueno para ella. No quise decir. Lo dijiste en serio, Carapel. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a descubrir cómo pagar esa cuenta tú sola. Tal vez pídele ayuda a Ricon. Escuché que ganas 6 cifras. Colgué y apagué el teléfono. Luego empaqué una maleta. La cargué en mi camioneta y me dirigí a la casa de mi hermana Carmen al otro lado del pueblo. ¿Crees que se lo merecía? Espera a ver lo que viene después. La carretera a casa de Carmen serpenteaba por la parte antigua del pueblo, pasando el molino que había cerrado hace 10 años y el bar que permanecía abierto toda la noche para camioneros. Estaba pensando en café, en llamar al trabajo para decir que estaba enfermo, en lo bien que se sentía finalmente dejar de ser el confiable. Nunca vi venir el otro coche. El impacto golpeó la puerta del conductor como un mazo, haciendo girar mi camioneta fuera de la carretera y hacia la zanja, junto al arroyo de Miño. El mundo se puso de lado, luego al revés, luego negro. Desperté 3 días después en el Hospital Clínico de Santiago, incapaz de mover nada por debajo del pecho y apenas capaz de hablar. La primera cara que vi fue la de Elena, manchada con lágrimas que parecían casi genuinas. Dios mío, Javi, ¿estás despierto?, susurró apretando mi mano. No podía sentir su toque. Los médicos no estaban seguros. Hubo tanto daño. El doctor Martínez apareció a su lado. Un hombre de aspecto cansado en sus 50, con ojos amables y malas noticias escritas en su rostro. Señor Mendoza, ha sufrido un trauma espinal severo. Hemos logrado estabilizarlo, pero la parálisis parece ser permanente. ¿Lo siento? ¿Permanente? La palabra resonó en mi cabeza mientras intentaba procesar lo que eso significaba. No MS Toller. No más restauración de muebles. No más alejarse de conversaciones con mi esposa. La policía quiere hablar con usted cuando esté listo, continuó el doctor Martínez. El otro conductor huyó de la escena. Atropello y fuga. Pero ahora mismo necesita concentrarse en sanar. Elena apretó mi mano nuevamente, y esta vez capté algo en su expresión. Olivia, no. Eso no podía ser correcto. No te preocupes, cariño, dijo lo suficientemente alto como para que el médico la escuchara. Voy a cuidarte tan bien, lo que necesites. El doctor Martínez sonrió y nos dejó solos. En el momento en que la puerta se cerró, la expresión de Elena cambió completamente. Se inclinó cerca de mi oído, bajando la voz a un susurro. Esto es perfecto. En realidad, ahora no puedes dejarme, yo puedo hacer lo que quiera. Rico dice que los maridos paralizados son los mejores maridos. No pueden quejarse ni causar problema. Se enderezó alisándose el cabello y sonrió esa sonrisa perfecta que usaba para sus amigas. Voy a llamar a todos y decirles lo valiente que está siendo. Intenta no babear mientras no estoy. Mientras se alejaba, sus tacones repiqueteando contra el piso del hospital, me di cuenta de 2 cosas. Primero, mi accidente probablemente no fue un accidente en absoluto. En segundo, ser subestimado acababa de convertirse en mi herramienta más poderosa. ¿Puedes imaginar escuchar eso de tu propia esposa? Harry, no podía mover mis piernas, pero mi mente funcionaba perfectamente. Y 20 años de investigar fraudes de seguros me habían enseñado que la verdad siempre sale a la luz eventualmente. Generalmente cuando la gente menos lo espera. En las siguientes 2 semanas me enseñaron más sobre mi esposa que 8 años de matrimonio, cuando los médicos y enfermeras estaban cerca. Elena era la imagen del cuidado devoto, ahuecando, mojados, traendo flores, hablando sobre cómo superaríamos esto juntos, aun cuando estábamos solos. Era algo completamente diferente. Ups, dijo el martes por la mañana, derribando mi vaso de agua para que el contenido se derramara sobre mi pecho. ¡Qué torpe soy! Conseguiré que una enfermera te cambie la bata en unas horas. El agua estaba helada y no podía moverme para alejarme de ella. Intenté hablar, pero mi voz todavía era débil, apenas por encima de un susurro. ¿Dijiste algo? Elena se inclinó más cerca, fingiendo escuchar. No, debe haber sido el viento.
Hacía cosas así constantemente. Movía mi medicación para el dolor justo fuera del alcance del botón de llamada. Les decía a las enfermeras que había dormido bien cuando había estado despierto toda la noche. Compartía detalles sobre mi condición con sus amigas, riéndose de lo indefenso que estaba. Pero cometió un error. Y la gente cómoda se vuelve descuidada. El jueves por la tarde. Estaba hablando por teléfono con Rico pensando que yo estaba dormido. Estaban planeando algo y no estaban siendo sutiles al respecto. La casa está a nombre de ambos, pero con él así, puedo manejar todo, estaba diciendo. El poder notarial es fácil de conseguir cuando tu marido apenas puede hablar. La voz de Rico era pequeña a través del altavoz del teléfono, pero capté suficiente. ¿Qué pasa con el dinero del seguro del accidente? Esa es la parte hermosa. Atropello y fuga significa que entra en juego la cobertura de motoristas sin seguro. Podrían ser 500,000, tal vez más. Y adivina quién puede manejarlo todo. Mantuve mi respiración estable, mis ojos cerrados, mientras planeaban mi vida como si ya estuviera muerto. El seguro del accidente, la casa, mis cuentas personales que ella no sabía que había protegido con un fideicomiso. ¿Cuándo crees que podemos hacerlo oficial? Preguntó Rico. Dale unos meses. Deja que se acomode a ser indefenso. Luego podemos empezar a hablar de lo difícil que es para mí, de cómo necesito compañía. La gente lo entenderá. Después de que colgó pasé el resto de la tarde pensando. Mis piernas podrían no funcionar, pero mi cerebro funcionaba perfectamente. Y había pasado 20 años aprendiendo cómo la gente intenta defraudar a las compañías de seguros. Conocía todos sus trucos, porque los había visto antes. ¿Alguna vez has tenido que fingir debilidad para ganar? Es más difícil de lo que piensas. En esa noche comencé a probar mis límites. Los médicos habían dicho que la parálisis era probablemente permanente, pero probablemente no era cierto. Me concentré en pequeños movimientos, un dedo que se movía, un dedo del pie que podría haberse desplazado ligeramente. Nada dromático, nada que nadie notaría, pero algo estaba ahí, débil, pero ahí para el viernes. Podía susurrar lo suficientemente fuerte como para ser escuchado, aunque tenía cuidado de hacerlo solo cuando Elena no estaba cerca. La señora Mendoza parece muy dedicada, dijo la enfermera de noche, una joven llamada Ana, mientras revisaba mis signos vitales. Es algo, logré decir. Ana debió haber escuchado algo en mi voz, porque me miró más cuidadosamente. ¿Está todo bien, señor Mendoza? Parece, no sé, preocupado. Quería contarle todo. Las llamadas telefónicas. El comportamiento de Elena cuando nadie miraba. Mi creciente sospecha de que mi accidente no había sido aleatorio. Pero primero necesitaba pruebas. Necesitaba ser inteligente sobre esto. Solo cansado. Dije, la recuperación es difícil. Ese fin de semana Elena trajo a Sofía y a otra amiga, Marisol, a visitarme. Se agruparon alrededor de mi cama como buitres, hablando en voces altas y condescendientes. Javi, te ves mucho mejor, Sofía exclamó. Elena te ha estado cuidando tan bien. Ha sido tan duro para ella, agregó Marisol. Ha estado llorando todas las noches, preocupada por el futuro, por el dinero. Observé la cara de Elena durante esta actuación. Estaba disfrutando cada minuto. La atención, la simpatía, la forma en que sus amigas elogiaban su sacrificio. Había encontrado una manera de ser la víctima y la heroína al mismo tiempo. La compañía de seguros llamó hoy. Anunció Elena. Quieren discutir el acuerdo. Va a ser sustancial. Los ojos de Sofía se iluminaron. Eso es maravilloso. Al menos algo bueno puede salir de esta tragedia. Rico me ha estado ayudando a entender el papeleo, continuó Elena. Él sabe de estas cosas, Ann, por supuesto que sí. Rico sabía de muchas cosas. Aparentemente, después de que se fueron, me quedé en la oscuridad pensando en el tiempo, en la evidencia, en el hecho de que había instalado esas cámaras en mi taller, solo días antes del accidente, y todavía estaban grabando todo lo que sucedía en mi patio trasero, incluidas posiblemente conversaciones entre mi esposa y su novio, sobre lo conveniente que era mi parálisis para sus planes. ¿Ves hacia dónde va esto? El Vengador siempre tiene un as bajo la manga. En el domingo por la noche, logré alcanzar el teléfono junto a mi cama. Me tomó 3 intentos y me dejó exhausto, pero lo hice. Marqué el número de mi hermana y esperé. Carmen, susurré cuando contestó. Necesito ayuda. Carmen llegó al hospital a las 2 de la madrugada, vestida con uniformes médicos y empujando una silla de ruedas, que parecía lo suficientemente oficial como para engañar a cualquiera que no mirara demasiado de cerca. Mi hermana siempre había sido la dura de nuestra familia, 5 años menor que yo, pero había estado protegiendo a la gente desde que tuvo edad suficiente para lanzar un puñetazo. Esto es una locura. Javi, susurró mientras me ayudaba a subir a la silla de ruedas. Sí, nos atrapan. No lo Haran. Conoces este hospital mejor que nadie. Todavía estaba débil,
pero la sensación había estado regresando gradualmente a mis piernas durante los últimos días. No lo suficiente para caminar, pero lo suficiente para darme esperanza. Además, me estaba dando de alta yo mismo. No es secuestro si es voluntario. Llegamos al garage sin incidentes. Carmen había pedido prestada la furgoneta de un amigo modificada para acceso en silla de ruedas, y en 20 minutos estábamos entrando en el camino de entrada de su pequeña casa al otro lado del pueblo. Elena va a perder la cabeza cuando descubra que te has ido, dijo Carmen mientras me ayudaba a entrar. Y esa idea había estado planeando este momento durante días. La primera llamada fue a Rafael Morales, un ex compañero de trabajo que había dejado la compañía de seguros hace 5 años para iniciar su propio negocio de investigación privada. Rafa era sinaco, minucioso, y me debía un favor desde que lo ayudé a probar un caso de fraude de compensación laboral. Javier Mendoza, la voz grave de Rafa salió por el teléfono. Escuché que estabas en mal estado, no tan mal como la gente piensa. Necesito tu ayuda, Rafa, y necesito que sea discreto. ¿Qué tipo de ayuda? El tipo que involucra vigilancia, registros financieros, y probar que mi amorosa esposa está planeando robarme hasta dejarme en la ruina, mientras supuestamente estoy indefenso. Rafa guardó silencio por un momento. Esa es una acusación seria. Tengo evidencia seria. O la tendré una vez que me ayudes a conseguirla. Nos reunimos a la mañana siguiente en la oficina de Rafa, un espacio estrecho, sobre una cafetería en el centro. Yo estaba usando un andador ahora. Carmen había tenido razón sobre que la parálisis no era tan permanente como pensaban los médicos. Mis piernas estaban débiles, pero funcionaban. Entonces, ¿qué estamos viendo exactamente aquí?, preguntó Rafa. Sirviendo café que podría quitar pintura. Le conté todo. El desastre de la fiesta de cumpleaños, el accidente, el comportamiento de Elena en el hospital, las llamadas telefónicas que había escuchado en Rafa. Tomó notas, ocasionalmente gruñendo o haciendo preguntas. ¿Crees que el accidente fue intencional? Creo que fue un momento terriblemente conveniente, y creo que Rico Vega sabe más de lo que deja ver. Rafa se reclinó en su silla. Probar homicidio intencional es una orden difícil, Javier, pero probar fraude, eso es algo con lo que podemos trabajar. ¿Tú confiarías en un investigador privado para algo así? A veces no tienes otra opción. Comenzamos con lo básico. Rafa obtuvo registros financieros tanto de Elena como de Rico, haciendo referencias cruzadas de sus patrones de gasto y buscando conexiones. Lo que encontramos fue interesante. Tu esposa ha estado gastando dinero como si se fuera a acabar, dijo Rafa, extendiendo papeles sobre su escritorio. Ropa nueva, cenas caras, un viaje de fin de semana a Barcelona. Oye, ¿no se suponía que ese iba a ser tu regalo para ella? Ella llevó a Rico en su lugar. Vi los cargos del hotel en nuestro extracto de tarjeta de crédito. Y Rico ha estado teniendo problemas de flujo de efectivo con su negocio inmobiliario. 3 propiedades en ejecución hipotecaria, 2 demandas de inversionistas. El tipo está desesperado. La imagen se estaba volviendo más clara. Rico necesitaba dinero. Elena quería un marido más impresionante. Y mi accidente había resuelto ambos problemas. Eso pensaban. Necesito que pongas vigilancia sobre ambos, dije, especialmente cuando están juntos. Y quiero saber todo sobre ese accidente. Informes policiales, declaraciones de testigos, lo que puedas encontrar. Rafa asintió. Esto va a tomar tiempo, Javi, y dinero. Lo que no tengo es paciencia. Esa tarde, mientras Rafa comenzaba su investigación, hice otra llamada a mi abogado Tomás Suárez, quien había manejado nuestra compra de casa y testamentos. Javi, escuché sobre el accidente. ¿Cómo estás aguantando? Mejor de lo esperado, Tomás. Escucha, necesito algún consejo legal sobre protección de activos. Por supuesto. ¿Cuál es la situación? Le expliqué sobre los planes de Elena para el poder notarial, sobre sus gastos, sobre mis sospechas con respecto al accidente. Tomás escuchó sin interrumpir. Dios, Javi, si incluso la mitad de eso es cierto, todo es cierto. La pregunta es ¿cómo me protejo legalmente? Primero revocamos cualquier documento de poder notarial existente y nos aseguramos de que no pueda obtener nuevos. Segundo, miramos separar tus activos. Si está planeando divorciarte y tomar la mitad, necesitamos estar preparados. ¿Qué pasa con la casa? La propiedad conjunta es complicada, pero si podemos probar que ha estado usando activos matrimoniales para una aventura, eso cambia las cosas. España no es tan indulgente con el adulterio cuando se trata de división de bienes. Para finales de semana tenía Unplanned. La vigilancia de Rafa ya había captado a Elena y Rico juntos 3 veces, incluyendo una cena muy íntima en el mismo restaurante, donde ella se había quejado de mi falta de impresionabilidad. Las fotos eran claras, la cronología era sólida y su comportamiento se estaba volviendo más audaz,
pero quería más que solo evidencia de adulterio. Quería saber sobre el accidente en Rafa. Llamó el viernes con noticias. Encontré algo interesante sobre tu atropello y fuga. Javi, en el informe policial menciona transferencia de pintura en tu camioneta. Azul metálico, oscuro. ¿Adivina de qué color es el Audi de Rico? Azul metálico, oscuro. Bingo, y adivina quién hizo trabajos de carrocería en su coche 3 días después de tu accidente. Sentí algo frío asentarse en mi estómago. Una cosa era sospechar, otra era saber con certeza. ¿Podemos probarlo? Estoy trabajando en ello. El taller de carrocería guarda registros y tengo un amigo que puede echar un vistazo a las facturas de reparación. Pero Javi, si tenemos razón sobre esto, estamos hablando de intento de homicidio. Estamos hablando de un hombre que intentó terminar conmigo para poder robar a mi esposa y mi dinero, dije. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Crees que Rico planeó todo desde el principio? ¿O simplemente aprovechó una oportunidad? La evidencia de Rafa se juntó como piezas de un rompecabezas. Cada nuevo detalle haciendo la imagen más clara y más incriminatoria. Los registros del taller de carrocería mostraban que Rico había pagado en efectivo por reparaciones en el parachoques delantero y el faro de su Audi, trabajo realizado 3 días después de mi accidente. Las muestras de pintura de mi camioneta coincidían exactamente con el color de su coche, pero el descubrimiento más interesante vino de la vigilancia. No solo están teniendo una aventura, dijo Rafa, extendiendo fotos sobre la mesa de la cocina de Carmen. Están ejecutando un juego de estafa. Las fotos mostraban a Elena y Rico reuniéndose con varias personas alrededor del pueblo. Clientes potenciales para su negocio de planificación de eventos, inversores en los negocios inmobiliarios de Rico, pero según los registros financieros que Rafa había obtenido, muchos de estos negocios no existían. Ha estado creando facturas falsas para eventos que nunca sucedieron, explicó Rafa. Recepciones de bodas, fiestas corporativas, celebraciones de aniversario, to-do ficticio. El dinero va a su cuenta comercial, luego se transfiere a la compañía de Rico como tarifas de alquiler de lugares. Lavado de dinero, dije. Y lo han estado haciendo durante meses. Probablemente desde antes de tu accidente. Mi suposición es que necesitaban sacarte del camino porque eventualmente habrías detectado el fraude. Estudié las fotografías, sintiendo una ira familiar construyéndose en mi pecho. No solo por la traición, sino por la pura arrogancia de todo. Habían intentado terminar conmigo. Luego planearon robarme mientras estaba indefenso en una cama de hospital. ¿De cuánto dinero estamos hablando a esta hora? Alrededor de 180.000 euros. Pero eso es solo lo que puedo probar. Probablemente hay más. 180.000 euros. Dinero de nuestras cuentas conjuntas, de mi liquidación de seguro, de clientes que pensaban que estaban pagando por servicios legítimos. Todo canalizado hacia el negocio en quiebra de Rico mientras Elena jugaba a la esposa de Botan. Quiero derribarlos, dije. A ambos son completamente. Rafa me miró cuidadosamente. Javi, entiendo que estés enojado, pero si vamos a hacer esto, necesitamos hacerlo inteligentemente. No, legalmente, no podemos simplemente. No estoy hablando de justicia vigilante. Interim. Estoy hablando de usar el sistema. Cargos de fraud, intento de homicidio, robo. Deja que la ley se encargue. ¿Y qué pasa con Elena? ¿Todavía estás casado con ella? Esa era la pregunta que había estado evitando. Legalmente, sí, todavía estábamos casados. Emotionalmente. Ese matrimonio había terminado la noche que me dijo que no era lo suficientemente impresionante. No por mucho más tiempo. ¿Alguna vez has tenido que destruir a alguien que amaste? Es más fácil cuando te traicionan primero. Durante las siguientes 2 semanas puse mi plan en marcha. El primer paso fue asegurar mis activos. Con la ayuda de Tomás Suárez, transferí la propiedad de la casa a un fideicomiso. Moví mis cuentas personales a un banco diferente y me aseguré de que Elena no pudiera acceder a nada sin mi consentimiento explícito. El segundo paso fue reunir más evidencia. La operación de vigilancia de Rafa se expandió para incluir grabaciones de audio. Perfectamente legal en España siempre que una parte de la conversación consienta. Y como estaban discutiendo crímenes contra mí, supuse que yo calificaba. Las grabaciones fueron esclarecedoras. Javi está empezando a sospechar. La voz de Elena salió claramente a través del equipo de Rafa. Estaban almorzando en un restaurante del centro, pensando que estaban a salvo de oídos indiscretos. ¿Qué tipo de sospecha? Preguntó Rico. Ha estado haciendo preguntas sobre la liquidación del seguro, y ayer quería ver los extractos bancarios de mi cuenta comercial. ¿Qué le dijiste? Que el papeleo estaba en la oficina. Pero Rico no está tan indefenso como pensábamos. Los médicos dicen que podría recuperar más movilidad de lo que esperaban originalmente. Hubo una larga pausa, luego la voz de Rico, más baja y peligrosa. Tal vez necesitamos considerar otras opciones. ¿Qué
¿Quieres decir? Quiero decir que los accidentes ocurren todo el tiempo en los hospitales. Mezclas de medicamentos, fallas de equipo. Sería trágico, pero al menos estarías libre para seguir adelante con tu vida. Mi sangre se heló al escuchar esa grabación. No solo estaban planeando robarme, estaban planeando terminar lo que el accidente de coche había comenzado. No puedo hacer eso. Rico, no soy una asesina. No tendrías que hacer nada. Tengo amigos que trabajan en suministros médicos. Un pequeño ajuste a su medicación para el dolor. Tal vez un problema con su equipo de oxígeno. Solo deja de hablar de eso. Pero el daño estaba hecho. Los tenía en cinta discutiendo mi homicidio. Y eso lo cambiaba todo. El tercer paso fue el más difícil. Pretender que nada había cambiado. Tenía que seguir jugando a la víctima indefensa mientras planeaban mi muerte. Elena reanudó sus visitas al hospital, trayendo flores y sonrisas falsas, mientras yo le devolvía la sonrisa y fingía creer su actuación. «Te ves mucho mejor», dijo durante una visita, ajustando mis almohadas con cuidado exagerado. «El fisioterapeuta dice que podrías usar una silla de ruedas pronto». «Eso sería bueno», dije débilmente. «Odio depender tanto de ti para todo. No te preocupes por eso. Te cuidaré sin importar qué». La ironía era sofocante. Estaba prometiendo cuidarme mientras planeaba terminar conmigo, y yo le estaba agradeciendo mientras planeaba destruir su vida. Pero necesitaba una pieza más de evidencia. Antes de poder hacer mi movimiento, necesitaba prueba del intento de homicidio, no solo el accidente de coche, sino sus planes actuales. Y para eso, necesitaba arriesgarme. ¿Hasta dónde llegarías para atrapar a alguien en su propia trampa? Elena, dije durante su siguiente visita. He estado pensando en el futuro. Sobre nosotros. Levantó la vista de su revista, repentinamente alerta. ¿Qué pasa con nosotros? Sé que esto ha sido difícil para ti. El accidente, las facturas médicas, cuidarme. No quiero ser una carga. Javi, no hables así. No eres una carga, pero lo soy. Y he estado pensando que tal vez sería más fácil para todos si simplemente me rindo. Sus ojos se abrieron, pero capté algo más en su expresión. Esperanza. ¿Qué quieres decir con rendirte? Quiero decir dejar de luchar tan duro, dejar de tomar los medicamentos, dejar que la naturaleza siga su curso. Elena guardó silencio por un largo momento, y prácticamente podía ver las ruedas girando en su cabeza. Si me rendía por mi cuenta, no necesitaría la ayuda de Rico. Podría jugar a la viuda afligida, cobrar el dinero del seguro y seguir adelante con su vida. Javi, no puedes pensar así. Tienes que seguir luchando. Pero su voz carecía de convicción. Y cuando se fue ese día, estaba sonriendo a Ana. La mañana siguiente, Rafa llamó con las noticias que había estado esperando. Se puso en contacto con Rico justo después de salir del hospital ayer. Se van a reunir esta noche en su lugar para discutir acelerar las cosas. Tengo la casa preparada para sonido y video. Bien, asegúrate de conseguir todo, Anjavi. ¿Estás seguro de esto? Una vez que los tengamos en cinta planeando tu homicidio, no hay vuelta atrás. Pensé en la sonrisa de Elena, en la discusión casual de Rico sobre fallas de equipo médico, en los 180.000 euros que habían robado mientras yacía indefenso en una cama de hospital. Estoy seguro. Terminemos con esto. La grabación que Rafa hizo esa noche fue todo lo que necesitábamos y más. Rico y Elena, pensando que estaban seguros en su sala de estar, expusieron todo su plan con la eficiencia casual de personas que habían hecho esto antes. Si Javi realmente se está rindiendo, solo necesitamos ayudar al proceso. La voz de Rico salió claramente en la cinta. Un poco de morfina extra en su cuarto, tal vez desconectar su oxígeno por unos minutos, hacer que parezca que su cuerpo simplemente no pudo manejar el trauma más. ¿Cómo conseguimos acceso a su equipo médico?, preguntó Elena. Te dije que tengo conexiones. Mi primo trabaja en suministros médicos. Puede conseguirnos lo que necesitamos. Solo necesitamos cronometrarlo bien. ¿Qué pasa después? Juegas a la viuda devastada. Cobras el dinero del seguro. Después de un periodo de luto respetable, podemos estar juntos abiertamente. Tal vez tomar unas vacaciones largas mientras la compañía de seguros procesa el reclamo. Pasaron una hora elaborando detalles, discutiendo el momento, incluso planeando cómo Elena actuaría cuando descubriera mi cuerpo. Era escalofriante escuchar mi propia muerte discutida como una transacción comercial. Pero cometieron un error crucial. Se volvieron codiciosos. ¿Qué pasa con el dinero que ya hemos movido?, preguntó Elena de las cuentas comerciales. Hizo este limp. En lo que concierne a cualquiera, esos fueron gastos comerciales legítimos. Incluso si alguien investiga después de que Javi muera, no encontrarán nada sospechoso. 180.000 euros es mucho dinero para explicar. Es una gota en el cubo comparado con lo que obtendremos del seguro de vida. La póliza de Javi paga 650.000 euros por muerte accidental, más la liquidación del accidente de coche.
Estamos mirando más de 1.000.000 de euros, Elena. ¿Puedes creer que hablaban de matarlo por dinero como si estuvieran planeando vacaciones? Rafa detuvo la grabación y me miró a través de la mesa de la cocina de Carmen. Eso es conspiración para cometer homicidio, fraude de seguros y robo. Los tenemos completamente. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Entregamos esto a la policía y dejamos que ellos se encarguen. Negué con la cabeza. Todavía no. Quiero confrontarlos primero. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de lo mal que calcularon. Javi, eso es peligroso. Si saben que estás al tanto de ellos, ¿qué? ¿Intentarán terminar conmigo? Ya están planeando eso. Me levanté, mis piernas firmes ahora después de semanas de terapia física. Además, no voy solo. La confrontación ocurrió 3 días después en el festival anual del Día del Fundador en la Plaza del Pueblo. La mitad de la población de nuestro pequeño pueblo gallego estaría allí, incluidos Elena y Rico, quienes habían estado haciendo apariciones públicas juntos como amigos, apoyándose mutuamente en tiempos difíciles. Llegué con Carmen y Rafa, caminando lentamente pero firmemente con un bastón. La vista de mí en posición vertical y móvil causó un gran revuelo. La mayoría de la gente pensaba que todavía estaba postrado en cama, e indefenso. Elena me vio primero. Estaba parada cerca del kiosco de la banda con Sofía y Marisol, riéndose de algo que Rico había dicho. El color se drenó de su cara cuando nuestros ojos se encontraron. Javi, gritó, su voz llevándose por toda la plaza. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Deberías estar fuera de la cama? Caminé hacia ella, consciente de que estábamos atrayendo atención también. Quería testigos para esto. Me siento mucho mejor. De hecho, dije lo suficientemente fuerte para que todos cerca escucharan. Sorprendente lo que puede hacer el cuidado médico adecuado. Por supuesto, ayuda cuando la gente no está tratando de sabotear tu recuperación. Rico dio un paso adelante. Toda preocupación falsa y colonia cara. Javi, es bueno verte levantado y moviéndote. Elena ha estado tan preocupada por Tien, estoy seguro de que sí. Preocupada de que pudiera recuperarme. Lo suficiente como para notar lo que ustedes dos han estado tramando. La multitud alrededor de nosotros estaba creciendo, sintiendo el drama. En un pueblo pequeño, las confrontaciones públicas eran mejores que la televisión. No sé de qué estás hablando, dijo Elena, pero su voz estaba temblando, ¿no? Saqué una carpeta de mi chaqueta y saqué fotografías. Las tomas de vigilancia de Rafa mostrándolos juntos, registros bancarios documentando el lavado de dinero, recibos de reparación del Audi de Rico, porque sé todo sobre su pequeño arreglo comercial, las facturas falsas, el dinero robado, incluso las muestras de pintura que coinciden con el coche de Rico con mi accidente. La cara de Rico se puso blanca. No puedes probar nada, en realidad sí puedo. Miré alrededor a la multitud, asegurándome de que todos pudieran escuchar. Verán, lo curioso del fraude de seguros es que es mi trabajo investigarlo. 20 años de experiencia te enseñan a detectar patrones, como mi amorosa esposa aquí ha estado robando dinero de sus cuentas comerciales y canalizándolo a su novio mientras yo supuestamente estaba muriendo en el hospital. Eso no es cierto, protestó Elena, pero su voz se quebró. 180.000 euros. Elena, eso es cuánto has robado hasta ahora. Pero eso no era suficiente, ¿verdad? Me necesitabas muerto para cobrar el seguro de vida. La multitud estaba murmurando ahora, susurros sorprendidos extendiéndose por el festival como fuego salvaje. Sofía y Marisol se habían alejado de Elena, repentinamente no dispuestas a asociarse con ella. Estás de Lerondo, dijo Rico, pero estaba mirando alrededor nerviosamente, calculando rutas de escape. El accidente te revolvió el cerebro. El accidente que tú causaste cuando me sacaste de la carretera en tu Audi. Me volví para dirigirme directamente a la multitud. Verán, Rico aquí necesitaba dinero para su negocio inmobiliario en quiebra, y mi esposa necesitaba un marido más impresionante. Así que decidieron resolver ambos problemas deshaciéndose de mí. Esto es una locura, dijo Elena, lágrimas corriendo por su cara ahora. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia y frustración. Javi, por favor, estás enfermo. Necesitas ayuda. Necesitaba ayuda hace 3 semanas cuando estabas planeando terminar conmigo con una sobredosis de morfina. Afortunadamente, tenía amigos dispuestos a grabar sus conversaciones. ¿Alguna vez has visto a alguien darse cuenta de que perdió? Es hermoso y aterrador al mismo tiempo. Ahí fue cuando Rico cometió su error. En lugar de continuar negando todo, perdió los estribos. ¿Crees que eres tan inteligente?, gruñó acercándose a mí. ¿Crees que puedes simplemente destruir las vidas de las personas porque estás amargado, porque tu esposa mejorara a un hombre mejor? Me reí y fue un sonido áspero. Rico, estás en bancarrota, tu negocio está fallando. Estás enfrentando múltiples demandas e intentaste cometer homicidio para resolver tus problemas de dinero. Eso no es mejorar, eso es desesperación. Me lanzó un puñetazo entonces,
un gancho salvaje que se telegrafió desde 1 kilómetro de distancia. Me hice a un lado fácilmente, dejándolo pasar tambaleándose. Luego levanté mi bastón bruscamente hacia su plexo solar. Cayó duro, jadeando por aire. En la multitud estalló en vítores y exclamaciones de shock. Alguien llamó a la policía, que ya estaban abriéndose paso entre la multitud. Rafa les había avisado sobre la confrontación. Ricardo Vega, dijo el oficial Martínez mientras se acercaba con esposas. Estás arrestado por conspiración para cometer homicidio, fraude de seguros e intento de homicidio vehicular. Elena Mendoza, agregó su compañero, estás arrestada por conspiración para cometer homicidio, robo y lavado de dinero. Mientras les leían sus derechos, observé la cara de mi esposa desmoronarse. La máscara de preocupación fingida y emociones manipuladas finalmente cayó, revelando a la persona calculadora y egoísta debajo. Anjabi, por favor, suplicó mientras la esposaban. Nunca quise lastimarte. Todo fue idea de Rico. No, Elena, fue tu idea la noche que me dijiste que no era lo suficientemente impresionante para tus amigas. Todo lo demás fue simplemente seguir adelante con ese pensamiento. La llevaron a través de una multitud que ahora era abiertamente hostil. Personas que nos habían conocido a ambos durante años. Mirándola con disgusto y decepción, Enrico fue cargado en un coche de policía separado, todavía jadeando y sosteniendo sus costillas donde mi bastón había conectado, mientras los coches de policía se alejaban. Llevando a mi esposa y su novio a la cárcel, sentí algo que no había experimentado en meses en paz. Sofía se me acercó vacilante, su rostro pálido de shock. Javi, yo no tenía idea. Nunca quise que nada de esto sucediera cuando dije esas cosas sobre que no eras lo suficientemente impresionante. La miré por un largo momento. Esta mujer que había ayudado a destruir mi matrimonio con su crueldad casual y obsesión por el estatus. Sofía, dije tranquilamente, tienes razón, no soy impresionante. No conduzco un Audi, ni gano 6 cifras, ni tomo vacaciones caras, pero soy lo suficientemente inteligente para atrapar ladrones, lo suficientemente fuerte para sobrevivir intentos de homicidio, y lo suficientemente astuto para derribar a personas que piensan que son mejores que yo. Me volví para irme. Luego me detuve y la miré una vez más. ¿Qué te parece eso de impresionante? Yes. La venganza perfecta servida fría como el vino albariño que Elena tanto amaba. En el juicio duró 3 semanas. Rico obtuvo 15 años por intento de homicidio y fraude. Elena obtuvo 10 años por conspiración y robo. La compañía de seguros recuperó la mayor parte del dinero robado, y obtuve una liquidación que fue lo suficientemente grande como para comprar una casa nueva y comenzar de nuevo, en otro lugar. Pero no me fui del pueblo. Este era mi hogar y no iba a dejar que me alejaran de él. En cambio, abrí mi propio negocio de investigación privada, especializado en fraude de seguros y casos matrimoniales. Resulta que hay mucha demanda de alguien que entiende cómo la gente intenta engañar al sistema. Cada vez que alguien me dice que no soy lo suficientemente impresionante, solo sonrío y pienso en 2 personas sentadas en celdas de prisión, finalmente entendiendo que confiable puede ser lo más peligroso de todo, porque al final no necesita ser el más rico, el más llamativo o el más impresionante, solo necesita ser el más inteligente, y yo siempre lo fui.